Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. En esta ocasión vamos a modelar la silla que vieron en la miniatura. A esta silla, si le tengo que poner una dificultad del 0 al 100, yo le pondría un 15, 20 más o menos, es muy fácil. Y esta silla, junto con otros objetos, voy a estar modelando y subiéndolos. Va a ser para reforzar los comandos básicos para que vean que realmente así de básicos como son, nos sirve para modelar objetos. Hay objetos que así son. También por ahí te voy a dejar al final del video lo que es objetos más complejos por si quieres ir a checar los videos. Y también este modelo va a estar gratis por si quieres descargarlo. Va a estar solo para suscriptores. Quédate al final del video para que cheques cómo lo puedes descargar. Va a ser completamente gratuito. Vamos a iniciar con polilínea. En la vista derecha vamos a poner aquí un ángulo de 80. Va a estar aquí restringido mi entidad a 80 grados. Y le vamos a poner una altura de 45. Aceptamos. Vamos a tener aquí lo que es mi entidad. Ahí voy a cliquear una vez. Luego ponemos aquí un ángulo de 30 y una distancia de 20 unidades. Vamos a tener una línea como esta. Ahí cerramos mi comando. Y voy a hacer aquí una copia de esto. Solamente lo selecciono aquí en frontal. Voy a copiar desde fin a 50 unidades hacia acá, ¿no? Así. Luego aquí vamos a unir con un arco LED. Todos estos comandos no los voy a explicar en esta ocasión porque ya hay muchos videos donde los he explicado. Tengo por ahí alrededor de 140, 150 videos de comandos. Puedes ir a checarlos, por ahí tengo una lista de reproducción. Voy a venir a mi arc length, simplemente voy a cliquear aquí y aquí. Ahí tendríamos este arco. Aquí vamos a hacer un fillet, empalmar esquinas, empalmar curvas más bien dicho. Con un radio le vamos a poner de 6 y vamos a empalmar este y este, aquí. Con la opción de, déjenme regreso una vez para que les muestre la opción. Con esta opción de recortar igual así y ya nada más cliqueo estas dos entidades. Así debe de quedar por el momento. Ya teniendo esto vamos a hacer una línea desde MEF. Desde este MEF que hay aquí. Si no encontramos MEF, podemos encontrar inclusive en cuadrante más bien. Desde aquí lo vamos a hacer a 32 unidades hacia la parte de abajo. Ahí vamos a tener mi línea. Y justamente ahí vamos a hacer una línea desde punto medio de 25 unidades. Voy a igual referenciar aquí en fin. De este lado que mida 25 para que sean en total 50. Y aquí tendríamos una pequeña base. A partir de ahí vamos a hacer una línea desde este fin. Déjenme checar. Vamos a hacer a 45 unidades hacia acá y la vamos a copiar del otro lado. Voy a hacer una selección. De esto voy a copiar de fin a fin. Tiene que ver de esta manera. Y también aquí vamos a copiar este, ¿no? O hacer una línea, lo que se les haga más fácil. Así. También ahí vamos a aplicar unos pequeños redondeos. Entonces vamos a hacer un fillet. En este caso lo voy a hacer de 7. Tanto aquí como acá. Vamos a hacer ese pequeño redondeo. Luego, estas dos líneas las vamos a hacer un poco más grandes. Para esto vamos a hacer esto, chequen. Voy a activar los puntos. Y estos dos puntos los voy a mover. A partir de aquí los vamos a mover 5 unidades hacia acá. Esto va a hacer que crezcan solamente estas figuras. Y vamos a hacer una línea a partir de aquí. Vamos a poner un ángulo de 300. Ángulo de 300. Y no importa cuánto mida, pero que se vea que atraviesa esta parte de aquí. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte ahí. Y esta entidad... Y una vez la vamos a cortar, vean, muy fácil cortarla, ¿no? Para no sacar ahí una cierta medida, solamente selecciono, hago una línea ahí que atraviese y nada más voy a hacer un trim inclusive de este pequeño pedacito y listo. Ahí podemos ya suprimir esta entidad. Ahí voy a hacer otro pequeño fillet de igual de 7 de esta entidad y esta entidad, así, no importa que esta se despegue. Ahorita la podemos ajustar ahí, ¿no? Y de esta entidad voy a hacer un mirror. Voy a venir aquí a mi mirror, desde el MED que hay aquí, hacia abajo. Ok, así. Y voy a hacer igualmente ahí lo que es mi fillet, de aquí y aquí. Ahí está. Esta línea solamente la vamos a mover, esta de aquí. La voy a mover desde fin a fin. Vamos a tener aquí un fin y aquí otro fin, ¿no? Ok, aquí tenemos lo que es la base para nuestra silla. Nos faltan ahí más entidades, pero ahorita lo hacemos correctamente. Aquí vamos a empezar a construir lo que es nuestra silla. Faltan varias líneas, pero ahorita las hacemos. Vamos a hacer aquí un tubo. Para ello yo creo que vamos a hacer un círculo en la parte de aquí abajo. De diámetro le vamos a poner 2.5.
Y vamos a hacer, déjame checar si está unido esto. Si no está unido, vamos a hacer join de esto con esto de aquí, ¿no? Aceptamos y ahora sí vamos a hacer un barrido por un carril. Es el carril, esta es la curva y vamos a aceptar todo esto. De esa manera. Luego vamos a hacer un join de esto de aquí. Voy a hacer join. También voy a hacer aquí un círculo, pero este círculo lo voy a hacer de diámetro. ¿Para qué? Voy a iniciar aquí y le voy a decir que sea de igual 2.5 de diámetro. Pero lo voy a poner hacia acá, en la parte interna. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mi barrido, este es el carril, esta es la curva, realmente mi barrido esté por dentro y no esté chocando con lo que es el primer tubo que he generado, ¿no? La unión de todo esto se hace por medio de puntos de soldadura o por cordones tal cual. Chequen, tendríamos esto de aquí, ¿sí? Esta va a ser la base. Esta línea también la vamos a ocupar. Vamos aquí a generar una nueva capa. Solamente, no vamos a tener mucha información, pero vamos a tener aquí una nueva capa. Voy a poner una capa aquí de color verde, tal vez. Esta entidad por el momento la vamos a esconder. Vamos a activar la capa de color verde. Y vamos a venir aquí a mi Duplicate IsoCurve, que estaría aquí. Y vamos a venir a mi Extract IsoCurve. Voy aquí a mi Extract IsoCurva. De hecho, estoy viendo que estamos utilizando más comando de los que yo pensaba. Vamos a seleccionar aquí. Si tengo mi línea de esta manera y me dice aquí arriba dirección U, voy a cliquear y cambiar a la V. Y voy a sacar el perfil que está hasta acá, ¿no? Para esto yo creo que voy a utilizar cuadrante. Déjenme ver si me sirve. Aquí. Voy a sacar ese perfil. Acepto. Ok, ya teniendo lo que es ese perfil, por el momento voy a esconder este solamente un momento. Y voy a hacer una línea de cuadrante a cuadrante. ¿Para qué? Para que con esa línea borre la parte de abajo. La vamos a borrar. Vamos a venir aquí a mi recortar. Quiero cortar este. Acepto. Así lo vamos a mantener por ahorita. También vamos a hacer una línea que vaya desde el cuadrante hacia el punto medio. O sea, desde aquí hacia el medio aquí abajo. Y vamos a hacer lo mismo. Con este selecciono. Voy a trimear esta parte de aquí. Así. Estos elementos, si los quiero eliminar, los puedo eliminar, pero a mí me gusta conservar todo. Selecciono esta entidad y desde la vista frontal puede ser, voy a hacer un pequeño mirror. Voy a hacer mirror desde este quad hacia abajo. Si encuentro por ahí un med, puedo utilizar el med, ¿no? Voy a unir de fin a fin con una polilínea desde aquí hasta acá. Y voy a hacer join de estas entidades. Voy a hacer la selección de ese arquito, de la línea y del arquito de acá. Voy a hacer aquí mi join. Teniendo ya lo que es la unión de esta entidad, vamos a hacer una línea desde punto medio que vaya desde acá. Y esta la podemos hacer, puede ser en superior, puede ser también en la vista derecha, de este lado. Esta la vamos a hacer de 2 unidades, así. Chequen, así. Y vamos a hacer también un barrido por un carril. Desde el carril, este de aquí es la curva. Vamos a hacer esto de aquí. Teniendo ya lo que es este recorrido, vamos a seleccionarlo. Voy a hacer un pequeño offset hacia arriba. Vamos a hacerlo de punto 2. Déjenme ver qué tal se ve de punto 2. Ok. Cuando active lo que es escondido, pues debe estar como abrazándolo, ¿no? Ok. Voy a regresar una vez. Ahí está bien. Ahora aquí vamos a interpretar lo que es una especie de remache, una especie de botoncito que tiene. Es una pequeña unión. No sé si sea esta parte solamente visual. Pero vamos a hacer un pequeño cilindro. Este cilindro lo voy a hacer aquí en este med. Ahí debemos de tener un med. De abertura le voy a dar como 1.2. Y de altura voy a poner aquí ambos lados, ¿sí? De altura le voy a poner como 0.5. Déjenme ver. ¿O es mucho? Es mucho. Déjenme ver cuánto le puedo poner aquí. Yo creo que le voy a poner de altura punto 3. Le voy a poner de altura para que salga aquí un poco. Aquí, para que no se vea lo que es así de plano, vamos a hacer un pequeño fillet. Este fillet lo voy a hacer de 0.05. 0.07 vamos a hacerlo. Déjenme ver qué tal se ve aquí. Ok. Y lo selecciono. Este solamente va a ser una unión visual que tenga ahí. Voy a hacer un reflejo. Lo voy a hacer desde aquí hacia acá, ¿no? Y acá ya tendríamos la otra parte. Selecciono estas dos entidades. Es más, vamos a hacer algo. De aquí voy a hacer una pequeña línea. Sí, voy a hacer una pequeña línea. Desde aquí, desde este med.
hacia este otro med, así. Y ahí vamos a seleccionar estos tres elementos, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer una matriz por curva. Voy a hacer aquí matriz por curva. Dice seleccione la curva de trayectoria porque ya tenía seleccionado esto. Selecciona aquí. Y déjenme ver qué tal se ve. Voy a poner ahí que quiero que haya 8. Déjenme ver qué tal se ve. Incluso me parece que con 9 aquí pasa algo. Creo que mi línea está chueca. Déjenme ver por qué. Si lo hice... Ah, es que lo hice desde la de arriba, me parece. Ok, ya sé por qué. Voy a esconder este. Y mi línea tiene que ser desde... Vamos a hacer una línea desde el medio aquí abajo. Esta línea la vamos a hacer... Déjenme ver de cuánto. Vamos a hacer de 40 unidades hacia atrás. Así. Ok, y sobre esta vamos a hacer la repetición de estos elementos. Voy a seleccionar este elemento. Además de estos dos elementos que hay aquí. Y voy a hacer una matriz por curva. Con este. Vamos a ponerle unos 9 elementos. Ahorita estaba haciendo una prueba. Chequen. Algo así. Cuando yo active lo que es mi tubería, debe de estar por encima y debe de estar haciendo debe de estar funcionando como respaldo. Estas partes también son metálicas. Checa aquí, si tú quieres que sean menos, pues pon 1 o 2 menos. Siempre lo va a hacer equidistante. Ahora, en la parte de aquí atrás vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer con este lo vamos a copiar a 10 unidades a la izquierda y 10 a la derecha. Voy a copiar 10 unidades a la izquierda y 10 a la derecha. Ahí lo tendríamos. Quedan aquí como flotando, pero ahorita vamos a unirlos. Igual son con unos pequeños puntos. Con que hagan una pequeña intersección basta. Ahora atrás también necesitamos colocar lo que es una pequeña tubería. Y lo vamos a hacer de esta manera, fíjense. Voy a esconder esta capa. Voy a activar que se vea esto. Y déjenme ver aquí. Lo vamos a partir con y aceptamos. ¿Para qué? Para que solamente quede tocando. Entonces lo que hay que hacer aquí es que vamos a hacer una tubería, pero la vamos a hacer más pequeñita de aquí. Voy a hacer un círculo aquí, en ese fin. Lo voy a hacer aquí de 1.2, acepto en la vista derecha. Tendríamos este circulito y lo vamos a hacer aquí, vamos a hacer un barrido. Si ahorita sí es necesario intersectar y que atraviese solamente por estética, porque iba haciendo o tocando nada más, ahorita lo hacemos más grande. Voy a hacer un barrido por un carril y curva. Ok. Repito, si por estética necesitamos que ahí se toque, ahorita lo podemos hacer más grande. ¿Cómo se puede hacer más grande? Pues muy fácil, ¿no? Nada más vengo aquí a una escala 1D, desde el med que hay aquí, o desde ese fin hacia acá, y que atraviese una pequeña cosita de nada para que ya esté mi intersección, ¿no? Ok, esta la vamos a mover, de hecho, vamos a mover esto de aquí. Lo vamos a mover solamente con la referencia de med. Debe de haber por aquí un med hacia lo que es este fin. Sí, solamente lo estamos desplazando hacia enfrente un poco para que coincida con lo de acá. Aquí vamos a hacer una tubería también de 1.2. Solamente en esos dos chequen. Voy a hacer un círculo en que sea de 1.2. Y también en el de acá, de 1.2. Vamos a hacer ahí un barrido en cada uno de los elementos. Barrido de un carril. Hago lo mismo acá, ¿no? Ok, ahí activo lo que es escondido. Estos dos elementos, hice un pequeño error de cálculo ahí. Pero vamos a reparar esta parte solamente moviéndolo un poco hacia la parte de atrás, ¿no? Vamos aquí a mover. Hay que moverlo con todo lo que habíamos hecho. Desde cualquier punto realmente lo vamos a mover. Si nos queda de esta manera, unas 2 unidades hacia la parte de atrás. Ok. Déjenme ver si incluso con una unidad. Ok, como con 1.5. Vamos a mover aquí 1.5. Ok. Para que esté haciendo esta intersección con el tubo, ¿no? Igualmente. Bien, déjenme ver cómo vamos hasta el momento. Voy a aquí aparecer. Bien. Igual aquí puedo seleccionar, como aquí ya está haciendo una intersección, puedo seleccionar mis elementos, seleccionar objetos. Y también los puedo mover hacia atrás 1.5 unidades, ¿no? Nada más los muevo de aquí. 1.5 hacia la parte de atrás. Ok. Igual si aquí me estorba el último, lo puedo suprimir, ¿no? De esta manera. Teniendo esto, vamos a generar aquí igualmente un extraer isocurva de
Y vamos a extraerla. De por aquí está bien, solamente una. Este lo voy a suprimir, no lo voy a suprimir, más bien lo voy a esconder. Este también lo voy a esconder por el momento. Y voy a ocultar también estos elementos, porque ahorita me van a estorbar un poco, para que pueda ver este de aquí. Aquí también lo que puedo hacer es cortar aquí. Primero voy a hacer mis referencias de quad a quad. Aquí. Y voy a hacer una de med a quad, ¿no? Desde este med hasta este quad. Entonces selecciono estos dos. Voy a trimear. Quito este y quito este. Así. Esos elementos ya los puedo suprimir. ¿Y para qué esto? Para que aquí me quede abrazando lo que es mi pequeño tubo. Y lo que voy a hacer aquí es, incluso a mano, fíjense. Voy a hacer un mirror. Desde aquí. Desde este fin hacia acá. Para que quede del otro lado. Voy a esconder ahora sí estos elementos. Los voy a estar escondiendo. Para que me queden esas pequeñas entidades, ¿no? Estas de aquí son las que ahorita me interesan. Y lo que voy a hacer con la herramienta de curva es lo siguiente. Déjenme ver aquí que me está estorbando visualmente. Yo creo que voy a esconder... ¿Qué escondo? Déjenme ver. Voy a esconder esto. Voy a esconder esto de aquí. Ok. Teniendo esto en la vista superior, vamos a hacer esto. Fíjense muy bien, ¿eh? Voy a escribir continuar curva. Continuar curva. Y le voy a picar aquí. De aquí, con que libre lo que es este pequeño postecito, voy a cliquear. Algo me está jalando, voy a desactivar aquí. Ok. Y voy a cliquear aquí. Luego voy a hacer la curva que yo quiera hacer aquí. Esto es para descansar lo que es la espalda, ¿no? Entonces voy a trazar por aquí algo así. Aquí, si no me gustó lo que es esta curvatura, como es en mi caso, puedo activar puntos y puedo mover esto, ¿no? Hay que acercarse lo más que sea necesario. Creo que por ahí está bien. Vamos a ver qué tal se ve esto de aquí. Voy a cambiar aquí a mi vista en perspectiva. Ok. Creo que se ve bien. Voy a hacer la unión de ahí. Voy a hacer esta unión. Y voy a hacer una línea desde este fin. Aquí ya puedo activar mis referencias. Y lo voy a hacer en esta misma, yo creo. Desde ese fin voy a hacer una línea hacia la parte de abajo. Esta línea la voy a hacer de 2 unidades. De 4 yo creo. Déjenme ver qué tal se ve de 4. Está muy grande. Yo creo que la voy a hacer de 2. Déjenme ver. Ok. Vamos a checar aquí cómo se vería esto con barrido por un carril. Carril. Y la curva la vamos a tomar la que hicimos de este lado. Ok. Y le vamos a hacer un pequeño offset a esto. Mi offset lo voy a hacer de aquí. Hacia la parte de enfrente. Déjenme ver. Hacia acá. Sólido sí. Igual de punto 2. Ok, perfecto. También aquí vamos a generar unas pequeñas uniones que tiene. Vamos a hacer aquí lo que es mi, en esta capa inclusive. Ok. Lo voy a llevar hacia allá nada más, ¿no? Y ahorita lo copio hacia la parte de allá atrás. Más bien hacia la parte de la derecha. Nada más con que esté de esta manera, fíjense. Ok, y también le voy a hacer ahí un empalme. Ok, nada más en esta orillita. Ok, y lo voy a repetir del otro lado, ¿no? Con un mirror. Lo voy a repetir desde por este fin hacia acá. Ahí estoy mal, más bien desde med. Ok, ahí lo tendríamos igual del otro lado. Ok, ahora esta entidad la vamos a seleccionar. Vamos a activar sus puntos. Y este punto lo vamos a hacer hacia abajo, inclusive manual, ¿no? Podemos hacer de aquí a aquí. Aunque no toque mucho. Y voy a llevar esto hacia acá arriba. Este puntito lo voy a mover. Hay que tener cuidado que solo sea el punto. Y hay que checar de a dónde queremos que tenga esta distribución, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero de ahí a ahí. Nada más recurro al puntito. Y voy a hacer una selección de estos elementos. Matriz por curva. Quiero que se repita aquí. Y aquí vamos a ver cuánto le ponemos, ¿no? Déjenme ver qué tal se ven con 10. Creo que con 9. Déjenme ver. Quiero que haya unas
unos espacios ahí en medio, 9 u 8, déjenme ver. 8. Ok, puede estar ahí. Y vean, aquí tendríamos lo que es nuestro respaldo. Tendríamos ya lo que es el asiento. Nada más aquí, si tú le quieres agregar como tal un offset a esta parte, lo podemos agregar, nada más que apunte hacia adentro. Déjenme ver hacia dónde está apuntando. Ahí apunta hacia afuera, entonces lo invierto. De punto 12 puede ser sólido, sí. Y esto ya sería un sólido, lo podemos ver aquí abajo. También se lo vamos a dar a este, que este también lo necesita. De hecho, todos los tubitos, ¿no? Los que tenga ahí, los necesita. Está hacia adentro, sólido, sí. Ya que tiene lo que es el offset. Ahorita acabo de checar que cuando yo hice el primer barrido, no puse un círculo en la parte de aquí abajo y por lo tanto terminan en diferente ángulo. Pero aunque le modifique ahí 1,5 cm, 2 centímetros a lo que es mi silla, para repararlo puedo hacer una pequeña cajita que ahí atraviese. Por ahí voy a hacer que atraviese esto hasta acá. Aquí voy a hacer entonces diferencia de estos elementos y estos elementos. Un enter y selecciono la caja que está atravesando, un enter. Y entonces ya van a terminar para recargarse en el piso, ¿no? Ok, entonces aquí tendríamos ya lo que es nuestra entidad. Voy a poner aquí una vista en tinta. Chequen. Y voy a hacer aquí un 360 de esta entidad para que la vayan viendo, ¿no? Espero por aquí dejarles lo que es un renderizado. Si no se los dejé al principio, aquí se los pongo. Esta silla lleva un poquito más comando de los que yo pensaba. Ya la había modelado, pero hace como 2 años. Yo le pondré igual un máximo, en una escala de 0 a 100, máximo 20. Realmente es muy, muy sencilla. Eso sí tiene un poquito de trabajo. Si tú quieres descargar este modelo, solamente al link que te voy a dejar en la descripción, bórrale los últimos 3 dígitos, las letras que tenga ahí. Y ese va a ser el link para que puedas descargarlo completamente gratis y link directo para que no tengas que ir a páginas de publicidad y demás. Si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete, dale una oportunidad a este canal. Ya he subido modelos mucho más complicados, pero no tienen tanto apoyo como yo lo esperaba. Seguiré haciendo estos modelos también complicados, inclusive mucho más complicados. Tengo pensado modelar un tenis, pero yo creo que me voy a esperar un poquito más porque no me gustaría que tenga tan poco apoyo como los ejercicios más avanzados que he generado. Pero si tienes alguna idea de qué pudiese modelar, por ahí puedes dejarla también. Deja tu comentario si es que tienes alguna duda de eso, que es muy fácil, ¿no? A este tipo de sillas, yo en el curso que imparto les llamo silla sweep, porque realmente es lo que necesitamos, ¿no? Cuando yo hago ejercicios, siempre para explicar los comandos, hago ejercicios mucho más básicos, pero les muestro, mira, también puedes hacer ejercicio como este o como este o como este y tiene exactamente el mismo principio, ¿no? Y bueno, pues espero que te haya gustado lo que es este video. Recuerda que ahí va a estar el link de descarga. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.